pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23. Hermanos y familia de Maná Jordán, Dios les bendiga, bienvenidos. Este episodio va a ser muy edificante. De hecho, va a enseñarte a tener más madurez espiritual, ya que la madurez espiritual anda muy escasa por estos días. Pues hay muchos hermanos por ahí aborreciéndose unos a otros tan solo porque el otro hermano cree y entiende de una manera diferente. Hermanos, esto no puede seguir así, pues se están odiando y aborreciendo por cosas que realmente no son esenciales. Aquí lo único esencial es conocer a Cristo, y es el día en que uno de nuestros hermanos, o tú y yo, decidimos creer y aceptar a Jesucristo. Nosotros llegamos a Jesucristo y nos convertimos en hijos de Dios cuando lo aceptamos, nos arrepentimos y le seguimos. Pero hay cosas que entendemos de una manera u de otra, pero lo que verdaderamente importa aquí es que tú creas en Jesucristo. Así que, hermano mío, tienes que reflexionar en esto. Cualquier hermano, cualquier persona que crea en Jesucristo verdaderamente, que le ame, que se haya arrepentido y que le siga, así crea diferentes cosas que no son esenciales, tú no lo puedes tomar como enemigo. Ni siquiera lo puedes aborrecer, porque si tú haces esto, permíteme decirte que eres una persona bastante inmadura, un hermano que apenas está tomando leche espiritual, y es hora de crecer espiritualmente. Todas estas cosas las va a explicar mucho mejor nuestro hermano Armando Alducín, que tomamos esto, que es muy sabio. Escuchemos. Dentro del cristianismo, gracias a Dios, las divisiones del cristianismo son denominacionales, bautistas, presbiterianos, nazarenos, amistad cristiana, carismáticos, pentecostales, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas divisiones del cristianismo de alguna manera son saludables, porque los bautistas no tienen cosas que los presbiterianos enseñan. Los presbiterianos tal vez en escatología no son muy fuertes porque son amilenistas, pero necesitan cosas los bautistas. Necesitamos a los hermanos pentecostales, y sobre todas estas diferencias no esenciales, porque lo que nos une son las doctrinas esenciales. Lo que nos da la hermandad, la unidad en el cuerpo de Cristo, es que creer las tres banderas de la Reforma Protestante de Martín Lutero: sola Escritura, sola fide, solo Cristo. Solo la Biblia es la única autoridad para nosotros, y esto cualquier denominación, no importa el nombre, lo cree. Solamente a través de la sangre de Cristo y de Cristo somos salvados, y solamente a través de la fe, sin las obras. Si tú estas tres cosas las crees, si eres bautista, presbiteriano, nazareno, eres mi hermano en Cristo, te debo de amar, tú me debes amar a mí. Exacto, mejor explicado no puede ser. Todo el que cree en Cristo es mi hermano, el que cree en Cristo con el corazón, independientemente de que crea ciertas cosas que unos creen, otros no creen. Hermanos, tenemos que aplicar el Cristo que hay en nosotros. Si tenemos amor por el prójimo, por nuestros hermanos, estamos bien. Pero si no estamos teniendo paciencia y amor con nuestro hermano, créeme que te falta madurar un poquito más. Y bueno, hermanos míos, ahora ya sabiendo todo esto, escuchemos lo que dicen nuestros hermanos Jaciel Rodríguez y Armando Alducín. Escuchemos esta exposición que ellos hacen y vamos a refutar todo esto. Refutarlo con respeto, pero hacerlo a la luz de la palabra, que es lo que verdaderamente importa, lo que diga aquí. Hermanos, la explicación que te voy a dar a continuación es supremamente clara y es a través de la Biblia. Comencemos escuchando a nuestro hermano Jaciel Rodríguez y miremos lo que expone. Por esto creemos por la palabra que así también será el arrebatamiento de la iglesia, un rescate de Dios para que estemos con Él en el cielo celebrando, mientras que en la tierra habrán juicios terribles a causa del pecado, ya que sería algo, digamos que injusto, que la iglesia fiel, verdadera y consagrada para Dios atraviese este juicio de la gran tribulación. Este es el concepto que tiene nuestro hermano Jaciel Rodríguez,
que la iglesia no debería de pasar por la gran tribulación o por estos sufrimientos porque los cristianos no merecen pasar por eso. Sería muy injusto para él. O sea, sería un Dios injusto si permitiese que nuestros hermanos en Cristo o nosotros mismos pasáramos por todos los sufrimientos que trae la gran tribulación. Pero hermanos, esto no es acorde a lo que vivieron los apóstoles y a lo que vivieron muchos hombres de Cristo, hombres seguidores de Dios, a través de la historia, que murieron de maneras terribles, unos quemados, otros decapitados por creer en Jesucristo, fuera de las hambres que pasaron, de las persecuciones, de todas esas cosas. Pero los cristianos de hoy tienen el concepto, pues muchos, los que creen en el concepto de que la iglesia no va a pasar nada de la tribulación, que los sufrimientos no están para la iglesia. Pero hermanos, la Biblia dice algo muy diferente. Así que este concepto lo va a tumbar, lo va a destruir la palabra de Dios, con lo que te voy a leer a continuación. Hermanos, Apocalipsis capítulo 7, versículo 13, nos dice lo siguiente. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, ¿estos que están vestidos de ropas blancas quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos, para algo salir, tiene que estar adentro. Adentro de la gran tribulación. El pasaje me está diciendo a mí que estos fueron sacados de la gran tribulación. Pero nuestro hermano Jaciel dice que no, y Armando Lucín dicen que no, que la iglesia va a ser liberada antes de pasar por la gran tribulación. Hermanos, la palabra me está diciendo de la gran tribulación. No antes, sino que estaban dentro de la gran tribulación. Sigamos leyendo ahora Daniel. Busca en tu palabra, en la Biblia, el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Y presta mucha atención a lo que nos dice Daniel, capítulo 12, versículo 1. Nos dice lo siguiente, y en aquel tiempo se levantó Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. Cuando leemos esta palabra, nos está dando la misma información que nos dio nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 24, versículo 21. Vamos a buscarlo y leámoslo, hermanos míos. Porque ahora entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aquí está el detalle, hermanos míos. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y allí es donde viene el rapto de la iglesia, en la venida de Cristo. Y te lo voy a comprobar con la palabra de Dios. Allí es donde viene el recogimiento de los ángeles a su pueblo. Esto es muy claro, hermanos. Con esto queda completamente refutado este argumento de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Así que no se engañen más. Y para acabarles de convencer, no nosotros en Jordán, sino la palabra de Dios. Miremos lo que nos dice segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. Del 7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, dadles reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo. Presten atención a esto. Con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Este pasaje nos indica muy claramente de que el rapto de la iglesia será en la venida de Cristo. Cuando se manifieste el Señor, dará reposo a los que están atribulados, a los que fueron atribulados. Si estamos tú y yo para ese tiempo, nosotros seremos arrebatados, pero recuerden, después de haber pasado la gran tribulación. ¿Acaso esto no va paralelo con Mateo 24, versículo 31? Ahora presten atención a esto. Todos los que no están preparados para la venida de Cristo, los que no aceptaron al Señor, los que rechazaron el Evangelio, los que aborrecen a los cristianos, estos serán castigados terriblemente. Miremos lo que nos sigue diciendo el versículo 9. De 2 de Tesalonicenses capítulo 1, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
Más claro esto no puede ser. Y si les queda alguna duda, hermanos, miremos lo que nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Hermanos, los que son de Cristo, en su venida. Más claro no puede ser. Los que somos de Cristo, en su venida. Lo veremos. Esto no se puede refutar. Es la palabra la que nos lo está diciendo. Hermanos, y eso que la explicación que les daremos después de escuchar a nuestro hermano Armando Alducín va a ser más contundente todavía. Así que les pido presten mucha atención a lo que habla Armando Alducín y iremos explicando poco a poco. Esto es muy interesante y de verdad que es hora de más bien prepararse para la venida de Cristo. Estar preparados. Y como les digo, esto no es un tema salvífico, es algo que se tiene que exponer como está en la palabra de Dios. Dejemos de fantasear tanto y de pensar en nuestros propios conceptos y razonamientos. Este no es evangelio. Evangelio es alinearse a lo que está escrito aquí, en esta preciosa palabra. Y ahora sí, escuchemos a nuestro hermano Armando Alducín. Al contrario, es un placer para mí, Jaciel. Gracias, amado. Le decía a los hermanos que hemos estado escuchando, aprendiendo desde hace ya varias semanas con respecto a las profecías del fin, y hace unas 2 semanas creo que fue que tocamos el tema del arrebatamiento de la iglesia, porque es verdad que la Biblia enseña acerca de un evento glorioso que es cuando Cristo Jesús regresará. Bueno, hay una doctrina que se ha mantenido en debate ya hace muchísimos años, y es precisamente la doctrina que acabas de mencionar, la doctrina del arrebatamiento. Algunos dicen que va a ocurrir antes de la tribulación. Creo que nosotros pertenecemos a ese grupo que se llama el pretribulacionismo. Otros creen que se va a suceder a la mitad de la tribulación, se llama el midtribulacionismo. Otros dicen que hasta después de la tribulación, cuando Jesucristo ya venga, será juntamente con el rapto. Otros dicen que solamente los creyentes espirituales se van a ir. Otros dicen que la palabra, como no aparece la palabra rapto en la iglesia, pues es una doctrina que no debería ser creída, ¿verdad? Esto es absurdo porque la palabra arrebatamiento viene del griego arpazo y del latín raptarus, o sea, el hecho que no esté en el español no significa que porque no está en español no significa que no vaya a haber. Otros piensan, ¿verdad?, de que realmente no va a ser hasta el final de la historia, y así podemos encontrar diferentes posturas acerca del arrebatamiento. Tenemos que entender algo. En Daniel 12:4, hace 2600 años, el ángel Gabriel se le aparece a Daniel y le enseña lo siguiente, que debe cerrar las palabras hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea, el ángel le dice a Daniel lo siguiente, Daniel, van a pasar 2600 años, ahorita tú ni siquiera comprendes lo que te estoy diciendo, ni tampoco la humanidad lo va a comprender hasta después de 2600 años, o sea, en los tiempos del fin o al final de la historia, situación en la cual es muy clara que el mundo se encuentra. Entonces vemos que la revelación de Dios esconde, Dios tiene misterios, y el rapto en 1 Corintios 15, 51 y 52 está considerado por el apóstol Pablo como un misterio. Sí, hermanos, el rapto o arrebatamiento es un misterio, pero eso no quiere decir que suceda antes de la gran tribulación, y ahorita vas a ver a la luz de la Biblia del por qué te lo estoy diciendo. Hermanos, esto no lo estamos negando nosotros, los que creemos que el arrebatamiento será después de la gran tribulación. Pero presta atención cómo Armando Alducín comienza a enseñar que esta revelación del rapto es únicamente revelada a esta generación, y usa a Daniel capítulo 12 versículo 10, donde nos dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Lo delicado de este asunto es que este hermano enseña que lo que habló Daniel aquí trata del arrebatamiento, donde los entendidos lo comprenderán. Pero a mí este pasaje me dice algo muy diferente. Ahora, ¿por qué Dios?
porque no se le dio importancia hace 50 años, hace 100 años, o hace 200 años, o hace 700 años, porque Dios ha considerado que mientras más nos acerquemos más cerca al tiempo final, Él nos va a ir abriendo el entendimiento, como dice Daniel, versículo 12, capítulo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos, y los entendidos comprenderán. ¿Qué cosa comprenderemos? Los entendidos. Y me enseña que los entendidos comprenderán todo el Evangelio y se arrepentirán. Pues muy claramente dice que serán emblanquecidos, o se lavarán sus ropas, se arrepentirán, y serán limpios y purificados. Mas los perversos, los impíos, rechazarán a Cristo y seguirán en su maldad. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Hermanos, no cabe duda de que lo que nos habla el libro de Daniel nos señala que esto es para el tiempo del fin, y estamos en el tiempo del fin. A ti y a mí nos tocó vivir el tiempo del fin, eso lo tenemos muy claro. Estamos viendo la ciencia aumentada, la gente corre de aquí para allá. Esto lo estamos viendo. Sí, hermanos, no cabe duda de que lo que habló Daniel aquí nos señala el tiempo del fin en el que estamos ahora. Un tiempo bastante crítico donde la ciencia se aumentó de una manera impresionante. La gente corre de aquí para allá. Este pasaje es para nosotros, para esta generación. Pero lo cuestionable aquí es que hermano Alducín comienza a direccionar estas palabras que están en Daniel a la doctrina del rapto. Y este es un gran error. 1 Corintios 15, 51 al 53, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque ahí está claramente que va a haber una generación que no vamos a gustar la muerte, que vamos a ser sacados del mundo, gloria a Dios, antes de que podamos experimentar la muerte. Esto es básicamente lo que significa la doctrina del rapto. Las doctrinas que fueron escondidas, las doctrinas que fueron escondidas, las doctrinas que fueron escondidas a principios del siglo pasado y los siglos pasados, para que nosotros sepamos que ahora llegó la hora en la soberanía de Dios, para que podamos entender que si ahora la doctrina del rapto ha cobrado vigencia y ahora está despertando, y la doctrina de Israel, y en el 48 regresa a Israel, cosa que marca la cuenta regresiva de Dios de las profecías, significa realmente que nos encontramos al final de la historia. Entonces, dentro de estas doctrinas, pues está el famoso post-tribulacionismo, que enseña claramente que viene Jesucristo después de la tribulación o se junta con el rapto. Sin embargo, esto es muy importante de poder entender. Cuando nosotros vemos estas diferencias, tenemos que entender algo. En el arrebatamiento, Zacarías capítulo 14, Cristo desciende con nosotros, con sus santos, pisando el monte de los olivos. En la segunda venida de Cristo, no viene, es el momento en que Él aterriza, podríamos decirlo de esta manera, en el monte de los olivos. El arrebatamiento viene por nosotros y nos saca del mundo. En la segunda venida, Él viene con nosotros a tocar la tierra. En cuarto lugar, Jesús viene por su novia en el arrebatamiento, y Jesús viene con su novia, Apocalipsis 19, primero es la boda del Cordero, inmediatamente, cronológicamente, es la venida de Cristo en Apocalipsis 19, por lo que las bodas del Cordero no van a ser aquí en la tierra. Forzosamente estuvimos en el cielo, como lo dice Juan en Apocalipsis 19. En el arrebatamiento, Jesús viene para recompensarnos y llevarnos al cielo, para que se cumpla 1 Corintios 3, Romanos 14, 10, de que va a haber un tiempo mientras pasa la tribulación en el que nosotros tenemos que ser evaluados conforme a nuestras buenas obras o lo que dejamos de hacer, para que seamos coronados y regresemos con Cristo en segunda venida para poder establecer su reino milenial. Hermanos, nosotros no podemos aceptar que se tergiverse la palabra de esta manera. De ninguna manera aceptamos esto. No tengo la menor intención de ofender a nadie que crea esto. De hecho, yo mismo creía en lo que voy a rebatir ahora, es lo que creí cuando me convertí, porque era lo que mi iglesia creía en ese momento. Pero el problema que yo creo que puede estar detrás de esa pregunta es que a partir del siglo XIX, surgió una corriente de interpretación escatológica muy detallada, donde se dice va a haber un rapto secreto en algún momento,
y ahí comienza un periodo de tribulación que dura 7 años y la iglesia ya no está aquí. O sea que durante esa tribulación la iglesia ya no está. El anticristo entonces está haciendo estragos en la tierra, y cuando ya termine ese periodo de gran tribulación, entonces viene Cristo y luego entonces comienza un reino de 1000 años y entonces al final de nuevo ya comienza la eternidad. El problema con ese esquema es que no toma en cuenta algunos detalles que aparecen en las escrituras. Por ejemplo, nuestro hermano Sam Waldron decía esta mañana que es evidente por el Nuevo Testamento que la venida de Cristo no es secreta. Todas las veces que se habla de la venida de Cristo en el Nuevo Testamento es una segunda venida pública y no se habla de más de una segunda venida. O sea, Cristo viene una vez y ya. Como hay una sola resurrección y hay un solo juicio final. Escribiendo a los tesalonicenses en la segunda carta, Pablo les dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. O sea, noten que Pablo está conectando allí lo que podríamos llamar el arrebatamiento de la iglesia con su segunda venida. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Está diciendo con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, al cual Cristo matará con el espíritu de su boca, o sea, con la palabra. En su venida, dice más adelante. Si este hombre de pecado es el anticristo, si lo es, lo que Pablo está diciendo aquí es que eso que se identifica con la gran tribulación ocurrirá mientras la iglesia está aquí, porque ese es el orden que Pablo está presentando aquí. O sea, no se preocupen, nosotros vamos a ser sacados de aquí cuando las cosas se pongan bien feas. El problema con esa enseñanza puede provocar que algunos no tomen tan en serio el tema del sufrimiento en el discipulado, y yo me temo que tal vez muchos cristianos que vivan el evento de la segunda venida puedan sentirse muy decepcionados porque se pregunten ¿qué pasó? ¿Por qué no fuimos arrebatados antes de que esto se pusiera peor? El arrebatamiento de la iglesia, un rescate de Dios para que estemos con Él en el cielo celebrando, mientras que en la tierra habrán juicios terribles a causa del pecado, ya que sería algo, digamos que injusto, que la iglesia fiel, verdadera y consagrada para Dios atraviese este juicio de la gran tribulación. Hermanos míos, por favor, examinen todo. Recuerden esto, el hecho de que nuestro hermano Armando Alducín y el hermano Jaciel Rodríguez crean estas cosas no quiere decir que no sean nuestros hermanos. Nuestros hermanos en Cristo son todos, vuelvo y lo repito, los que aceptaron a Jesucristo. Ellos son mis hermanos, les amamos. Los que creen en Cristo verdaderamente, le respetan, le temen. Así crean en otras cosas, son mis hermanos y mis hermanas. Hermanos míos, hasta aquí el video del día de hoy. Díganme en los comentarios ustedes qué piensan de este tema tan espinoso. Y nos veremos en un próximo video. Que Dios les bendiga, les guarde.